Gonza, ¿me puedes decir cómo llegaste al techo? No lo sé. Bueno, acá Gonzadev y continuadas. Empecemos. La leyenda de Bloody Mary. La leyenda todos la conocemos. Al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas ya que éstas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre 3 veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María I de Inglaterra llamada María la Sanguinaria. Llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia de Elizabeth Bathory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora os hablo son 2 mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978 cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Mary Wallace, I Believe in You, Myth and Ritual Subwed, en donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary, recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana, existen varias versiones. En 1976 Marian Herbert Knapp en su antología llamada El folclore de los niños americanos, cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y esta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988 Simon J. Bronner incluye en su libro un apartado titulado Los rituales de Mary Ward, donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Pine Road, y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer 2 gotas de sangre, y después decir, creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir ojos y mirar en el espejo, verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wallace apareció en una esquina cuando estaba lloviendo, y un amable hombre se ofreció a llevarla, pero cuando avanzaron esta desapareció dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de Alcurva. ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu, ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? Como habéis podido comprobar, a nuestra tenebrosa amiga Mary se le llama de diversas formas. En el texto que os he expuesto anteriormente se le ha nombrado como Bloody Mary, Mary Ward, Mary Wallace. Esto a mi parecer es una muestra más de que es solo una leyenda urbana extendida en diversos lugares. Aunque te atreves a averiguarlo. La Casa de los Espejos. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Apodaca y frente al monumento del Marqués de Comillas, se yergue imponente una elegante casa de 3 pisos y abundantes ventanas que evoca con su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos, y así, como un reflejo del afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue repletándose de espejos en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros, mientras su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los periodos en que el almirante se ausentaba.
La relación madre-hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija, la cual terminó viendo como una rival a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba su hija, apareció como en un mensaje enviado desde el más allá la escena de lo que realmente sucedió y pudo ver cómo su esposa ponía a matar ratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida, y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella a escondidas y demostrar su valentía o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas se adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de niña, y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan en los fragmentos de estos, no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados huían lo más rápidamente posible del lugar, y mientras escapaban podían ver por el rabillo del ojo como la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice: Alameda Apodaca SL, venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas mira con cierto temor o respeto a aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez. El peaje. Era una noche aburrida y tediosa como cualquier otra en el gris trabajo de un viejo cajero de peaje. Además, esa semana le tocaba trabajar en el turno de noche y el aburrimiento se multiplicaba en una de esas largas noches en las que casi no pasaba ni un vehículo. Su única compañía hubiese sido su compañero Ernesto, pero por desgracia a él esa noche le tocaba la entrada de camiones y vehículos pesados que se encontraba en la cabina más alejada. Hacían más de 20 minutos desde que pasó el último coche y estaba empezando a perder su lucha contra el sueño cuando a lo lejos apareció uno de esos coches tuning que parecían una atracción de feria con sus luces de neón y su música a todo volumen. Escuchar Daddy Yankee a todo volumen a las 4 de la mañana ya hubiese sido motivo suficiente para odiar al grupo de macacos que había en el interior del vehículo. Pero al bajar los cristales tintados de la ventanilla, su repulsa aumentó al ver a un niñato de unos 20 años con una camiseta sin mangas y el típico cuerpo de haberse machacado en el gimnasio aderezado con un poco de esteroides. Además tenía todo el brazo, el cuello y parte de la cara tatuados, pero lo más impactante de su aspecto de matón de discoteca era una funda metálica en los dientes superiores que hacía que su aspecto fuera incluso más amenazante y aterrador. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Tengo algo pintado en la cara o qué?
Tras hacer la pregunta se escucharon unas risas de los otros ocupantes del vehículo, debían ser unos 3 más, y cuando vieron que su líder se envalentonó aprovecharon para asomarse por las ventanillas para ver la cara de miedo del viejete mientras su amigo le empezaba a molestar. Vamos Tutankamón, que no tenemos toda la noche. ¿Cuánto es? 1,5 €, contestó el viejo sin levantar la cabeza. Pero serás ladrón. No me jodas, cada día es más caro. Tiene usted razón, señor, pero yo no pongo los precios, yo solamente soy un mandao. Jajaja, mira el viejales, que educado que me llama de usted y todo. Me has caído bien, Tutankamón, sal de la cabina que nos vamos de fiesta. Disculpe, señor, pero no puedo abandonar mi puesto. ¿Seguro que no te quieres venir? El matón alargó el brazo y le dio un billete de 5 € para pagar el peaje. No, muchas gracias, le dijo el hombre, que no levantaba la mirada del suelo de puro terror. Mientras contaba el cambio que tenía que devolverle, aprovechó para levantar la barrera, cuanto antes se fuera mejor. Aquí está su cambio, señor, dijo tratando de no cruzar la mirada con él. En ese momento un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando sintió como una fuerte mano le agarraba de la muñeca. ¿Te vas a venir con nosotros, quieras o no? Mientras pronunciaba esas palabras sacó una cuerda y con un nudo que ya tenía preparado le ató la mano. Sin mediar más palabra el matón aceleró su coche al máximo y salió quemando ruedas, mientras de la ventanilla salía más y más cuerda que debían tener enrollada dentro del coche. El hombre, paralizado por el miedo, intentó desesperadamente deshacer el nudo, pero era muy complejo y se notaba que lo habían preparado para resultar casi imposible deshacerlo. No sabía cuánta cuerda había dentro del coche y en cualquier momento recibiría un fuerte tirón que le podría arrancar el brazo o, lo que es peor, le arrastraría detrás del coche de los matones. Esa gente desalmada podrían arrastrar su cadáver durante kilómetros antes de soltar la cuerda. El hombre recordó que sus hijos le habían regalado una navaja suiza por el Día del Padre, una de esas multiusos que sirven para todo y en realidad no sirven para nada. Intentó en vano cortar la cuerda, pero parecía una de esas de alpinismo ultra resistentes y preparadas para soportar roces contra la roca y grandes tirones. Su compañero de trabajo, al escuchar sus gritos, salió corriendo hacia su cabina sin saber qué sucedía, y al ver la cuerda atada a la muñeca de su amigo y como el coche se alejaba a toda velocidad, se quedó petrificado. Cuando todo parecía perdido, sucedió lo que menos se hubieran podido esperar: el otro extremo de la cuerda salió por la ventanilla del coche, que se alejó a toda velocidad. Realmente la cuerda nunca había estado atada al interior del coche. Tan solo fue una broma macabra y de mal gusto con la que los matones pretendían darle el susto de su vida al pobre hombre del peaje. Mientras su corazón bajaba el ritmo de pulsaciones, que a punto estuvieron de causarle un ataque cardíaco, se dio cuenta de que del miedo se había hecho pis encima, pero la verdad es que eso le importaba poco cuando había visto tan cerca la muerte. Esa noche no volvería a pasar sueño en su turno. Bueno, esto es todo, se despide Gonzadevi. Y de nada.